absoluto fake ha resultado la ayuda que brinda Reino Unido a los refugiados ucranianos, buena parte de los cuales han sido sometidos a situaciones de esclavitud moderna, obligados a realizar trabajos forzados en granjas y en entornos domésticos a cambio de alojamiento y comida, y sus hijos impedidos de ir a la escuela para acompañar en las tareas a sus padres, según denunció la Cruz Roja Británica. Algunas entidades de derechos humanos critican al gobierno del primer ministro Rishi Sunak por no abocarse a penalizar esta actividad criminal y escudarse con la narrativa de que son pocos los casos identificados. Activistas británicos consideran la denuncia de la Cruz Roja como algo verdaderamente preocupante y que quizás no contempla peligros como la trata con fines sexuales. Durante meses, la campaña informativa occidental habla del maltrato al que somete Rusia a los ucranianos en el territorio de la República exsoviética. Hablan de miles de bajas civiles por causa de las armas del Kremlin, pero olvidan cotejar los desmanes que la administración de Volodymyr Zelensky ha causado a sus propios connacionales. Expertos señalan que la idea es imponer la narrativa de que Moscú es el malo, mientras que Occidente el bueno. Busca liberar a esa mancillada población del ansia expansionista del gigante siberiano, pero poco se sabe de los que han logrado migrar hacia Europa escapando de las atrocidades del conflicto. Hoy, un informe de la Cruz Roja Internacional ha develado una situación escandalosa ocurrida en el Reino Unido, un país que desde febrero de 2022 se ha proclamado adalid de la paz y del sosiego de los ucranianos. El caso es que buena parte de los más de 100.000 que han llegado a la isla británica en calidad de refugiados se desenvuelven en condiciones de esclavitud. Un medio londinense denominado iNews obtuvo el documento del ente sanitario y destapó el aprobioso sistema en que han caído quienes han huido del campo de batalla para buscar mejores condiciones de vida y garantizar la supervivencia propia y la de sus familias. Algunos británicos explotan y someten a servidumbre por deudas, aparte de los 115.000 refugiados ucranianos que pidieron albergue en el país. Así informa el portal web del citado medio. Señala que naturales de Europa Oriental llegaron a Gran Bretaña desde el inicio de la operación militar rusa al amparo del programa Casas para Ucrania. El programa, una de las últimas decisiones aprobadas por el entonces primer ministro Boris Johnson, concede visados británicos de 3 años a quienes pudieran encontrar un patrocinador que les ofreciera alojamiento durante al menos 6 meses. iNews señaló que en algunos casos, los anfitriones pagaron el viaje o el alojamiento de los ucranianos que llegaban al país. Con ello, se creyeron con el derecho de exigirles hacer trabajos forzados, todo esto sin recibir ninguna paga, a cambio de alojamiento y comida. Trascendió que, de hecho, algunos anfitriones convencieron a familias ucranianas con promesas de trabajo en el Reino Unido. Pero al llegar, los refugiados han descubierto que tal empleo consiste en explotación laboral en granjas o en entornos domésticos. Incluso sus hijos pequeños se vieron obligados a trabajar en lugar de ir a la escuela. No se tomaron en cuenta los padecimientos psicológicos que pudieron haber traído los refugiados que se vieron en la necesidad de abandonar su país. Por tanto, se trata de un sistema de explotación que obligó a los equipos de salvaguarda y lucha contra la trata de la Cruz Roja Británica a investigar. Las conclusiones dejaron abismados a los representantes del organismo, quienes afirmaron haber sido testigos de un esquema de servidumbre por deudas de personas obligadas a trabajar gratis para un casero a cambio de alojamiento y o alimentos. Con esto pretendían que sus tutelados compensen el aumento de las facturas de servicios públicos y los gastos de alimentación que contempla acogerlos en sus viviendas. Según la organización, las investigaciones sugieren que los casos de explotación de este tipo registrados pudieran incrementar. Habrá más víctimas de abusos que podían buscar ayuda en el futuro, señala el ente humanitario internacional. Ante la contundencia de los datos, el gobierno británico debió confirmar que efectivamente hay casos de esclavización. Pero lo más impactante es que la gestión de Rishi Sunak restó importancia al asunto. ¿Qué alegó el primer ministro británico? Señaló que son muy pocos los casos de esclavitud moderna entre los refugiados. Los analistas señalan que ciertamente la Cruz Roja no ofreció un número para dar cuenta de la magnitud del problema, pero la cantidad que sea, 1, 2, 10, 20 o 100 casos, debe ser motivo de preocupación para cualquier gobierno responsable.
Y en vista de que se trata de 115.000 refugiados ucranianos en situación vulnerable en Gran Bretaña, sin la posibilidad real de denunciar mecanismos de esclavización y sin la protección del gobierno de su lugar de origen, que está abocado en una confrontación impulsada por Occidente, no es descabellado pensar que la situación afecte al menos el 1% del total, señalaron expertos. ¿En qué se basan para aportar esta cifra? Reseña el portal web informativo BBC News que los compradores británicos ya están luchando con subidas récord del precio de los alimentos, lo que desencadenó la peor crisis del costo de la vida en décadas. Solo en las 4 semanas transcurridas hasta el pasado 22 de enero de 2023, los precios de los alimentos escalaron 16,7%, según cifras que maneja la empresa de análisis de datos y consultoría Kantar. Se trata del nivel más alto que ha registrado esta firma desde 2008. Además, la presidenta de la Unión Nacional de Agricultores, que representa a más de 46.000 compañías agrícolas y ganaderas, Minette Butters, dijo al medio estatal británico que prevé una peor disparada de la inflación alimentaria en los próximos meses. Por ello, no es de extrañar que algunos miles de anfitriones de refugiados ucranianos recurren a situaciones de esclavización para procurar los recursos que les permitan soportar la dura crisis económica y social que se está registrando en el país. Desde luego, nada lo justifica, pero la premura financiera podría estar detonando el problema. Desde que Washington y Londres decidieron impulsar el conflicto en Ucrania y el boicot a los combustibles fósiles rusos, la situación económica del Reino Unido ha estado comprometida y la clase media ha sentido los mayores rigores con una gasolina casi impagable y el encarecimiento de la cadena de abastecimiento justo por graves problemas de transporte. El caso es que este sábado, la Cruz Roja Británica ha lanzado una alerta por cuanto se desconoce la cifra exacta de los refugiados que podrían estar sufriendo explotación. Sabemos a través de nuestra experiencia que las personas víctimas de trata y esclavitud pueden tardar años en buscar apoyo, señaló el organismo. Los hogares para los anfitriones de Ucrania ya reciben un pago mensual de 350 libras o unos $418 por parte del gobierno. Tal emolumento aumentará a 500 libras, unos $597, si continúan hospedando a los refugiados durante un año. Por tanto, algunos expertos no comprenden que lleva a los anfitriones a emprender situaciones de explotación o esclavización. El gobierno de Rishi Sunak solo alcanza a decir que siempre ha estado claro que una oferta de un hogar para los ucranianos nunca debería estar condicionada al trabajo, pero parece no estar en disposición de ejercer medidas para penalizar la situación. La Cruz Roja, aunque reconoció que la mayoría de los anfitriones han sido extremadamente generosos, llamó a abocarse al problema. Los riesgos de explotación entre las personas desplazadas de Ucrania en el Reino Unido deben monitorearse y abordarse con urgencia, emplazó el ente humanitario. Los anfitriones están sujetos a revisión de antecedentes penales e inspecciones de alojamiento antes de que se les permita recibir ucranianos. Pero antes, como Charity Care y Anti-Slavery, que trabajan contra la esclavitud moderna, han expresado repetidamente su preocupación de que la fase de verificación pasa por alto algunas variables críticas. Consideran profundamente preocupante el informe de la Cruz Roja y advierten que asuntos como la explotación sexual podrían estar ocurriendo de forma velada. Buques de la Armada rusa rodearon al Reino Unido por los 4 costados. La política marcadamente rusofobia del gobierno del primer ministro británico Rishi Sunak provocó un contundente gesto de intimidación por parte de las autoridades de la Federación Rusa. Y es que un poderoso grupo de tarea de la Marina de Guerra del Kremlin, compuesto por buques de una gran capacidad bélica, alteró su ruta al acercarse al Reino Unido en su viaje de retorno a Rusia desde el mar Mediterráneo, separándose hasta rodear a las islas británicas, asumiendo un plan de navegación bastante inusitado, que fue interpretado como una dura advertencia de Moscú contra Londres en Mosmal, exclamó el secretario de Estado Antony Blinken, y es que, recientemente, el funcionario ha declarado que su gobierno y su país se sienten mal cuando ven a países poderosos intimidar a otros, como si el mundo entero no conociera su historial. Las declaraciones fueron realizadas por el secretario cuando fue interrogado de la siguiente manera: ¿cuáles son las razones por las que la Casa Blanca
ha decidido gastar cientos de millones de dólares en Ucrania, cuando en el país corren tiempos difíciles para la economía. Blinken aseguró que sus contribuyentes estadounidenses se encuentran complacidos de aportar sumas de dinero generosas para ser usadas a favor de Ucrania en el conflicto de Europa. A nosotros, como estadounidenses, no nos gusta que los países grandes abusen de los demás, aseguró en referencia a Rusia. ¿Un chiste mal contado? Entonces, habrá que recordarle al secretario quién atacó a Irak, como en efecto lo hizo recordar la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, la cual criticó al secretario Blinken por desconocer la historia de su propio país. Además, Zaharova fue más allá. La portavoz compartió una lista publicada por la Cancillería rusa en la que se enumeran algunos ejemplos de cuando el gobierno de Washington fabricó información para agredir a otros estados, como los casos de Vietnam en 1964, Panamá en 1989, Yugoslavia en 1999 y Siria en 2014, entre otros muchos que se pierden de vista por la larga lista. Igualmente, la embajada rusa en México no se quedó atrás y también se pronunció al compartir una lista donde enumera las intervenciones de Washington en otros países desde la Segunda Guerra Mundial. En la lista bien larga se puede contar un promedio de 64 conflictos en donde ha participado o participa activamente Washington. Desde la Embajada de Rusia en México, también recordaron que en 1846 se inició un conflicto entre Washington y México por la frontera de Texas. Pero el público en general no se quedó callado, porque estas declaraciones igualmente encendieron las redes sociales, donde miles de cibernautas también expusieron una nada corta lista de países que han sufrido el yugo y el atropello de la potencia del norte. Luego de sus declaraciones, los usuarios en redes le calificaron como cínico, cara dura, macabro y pare usted de contar. Y es que no podía ser de otra forma, pues la humanidad entera ha sufrido las consecuencias de los atropellos de la Casa Blanca. Pues 2023 arranca con manifestaciones en contra de la guerra en Ucrania, en Europa y en Estados Unidos. Esa es la novedad también, ¿no? O sea, la verdad es que ya hay muchas personas dejaron de creerse la propaganda estadounidense antirrusa, que vaya que invadió a toda la prensa internacional durante 2022, y bueno, poco a poco se dan cuenta que esta guerra ya en Ucrania en gran medida está encendida no tanto por la ambición de Putin de quedarse en Ucrania, sino realmente por la estrategia de Estados Unidos y Europa para seguir con la guerra y bueno, finalmente seguir aceitada la maquinaria de guerra. En ese sentido, en Génova, en Italia y también allá en Francia, se lanzaron sendas manifestaciones precisamente en contra del envío de apoyos militares a Ucrania. En Génova, miles salieron a exigir también incluso la salida de Italia de la OTAN, como sucedió en París, que también protestan por estas dos cosas, el envío de apoyo militar a Ucrania y también exigen la salida de la OTAN de este país. Eso es también interesante, ¿no? Que ya empezamos a ver cierta molestia de estos muchos ciudadanos de estos países porque sus países están en la OTAN y esto los obliga a de mucho dinero de ellos finalmente utilizarlos para gasto de defensa y bueno, comprar armamentos, comprar vehículos militares, comprar misiles, a pesar de que no estén en guerra, pero eso significa menos presupuesto para atender a necesidades sociales de ellos mismos. Y claro, también este dinero pues no se va a empresas de sus propios países, sino se va a Estados Unidos.